Vamos a hablar vamos a empezar con el tema económico, vamos a posteriormente hablar del tema fiscal y luego nos vamos a ir al área legal. ¿Qué les parece? Bueno, eh, como resumen, el 8 de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hizo entrega del paquete económico 2021 al Congreso de la Unión para que lo estudiaran. Luego, el 21 de octubre, los diputados y legisladores lo analizaron y lo retornaron al Ejecutivo Federal. Luego, entonces, el reciente 8 de diciembre se acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación lo que es todo el grueso del paquete económico o la reforma fiscal, la reforma sendaria de lo que vendrá para 2021. Esta reforma fiscal trae consigo que sea menos agresiva que la del 2020. Muchos colegas que probablemente me estén escuchando, un saludo a mis colegas, eh, sabrán que la del 2020 vino un tanto agresiva en el tema, en el sentido de darle más herramientas a la autoridad para efectos de fiscalización y tenga mejor control para recaudación. Sin embargo, en este 2021 hicieron algunas adecuaciones de lo del 2020 en materia de Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, este 2021 lo que viene es el no aumento de impuestos, sino, reitero, fortalecerán la parte recaudatoria y de fiscalización. ¿Qué- En el tema de la ley de ingresos de la federación, empezando por el lado económico, como con el tema económico, como comentamos, tengo un cuadro que es precisamente uno de los principales indicadores económicos que con confianza se los podemos compartir por correo. 2020, Producto Interno Bruto. Ahora sí que es como el primordial, ¿no? En cada país capitalista. Pero bueno, ¿cómo se compone? Rápidamente. Se compone del consumo, ¿quiénes? Las familias. Se compone de las inversiones, ¿quiénes? Las empresas. Se compone del comercio exterior y del gasto de gobierno. ¿De acuerdo? Entonces, en base a esos cuatro componentes, el Producto Interno Bruto ahorita en 2020 está en -8%. Está en negativo. Es evidente que hay una crisis económica. Sin embargo, para 2021, de acuerdo a la Ley de Ingresos de la Federación, se prevé que se recupere hasta un 4.6% positivo. Eso quiere decir que la crisis económica que estamos viviendo deriva de de varios recortes que hemos nosotros sabido en las noticias, varios recortes de personal, alguna quiebra de negocios. Entonces, para salir del valle, se estima que para mediados de 2021 ya andemos alrededor del 3% del PIB positivamente. Por supuesto que, por ejemplo, otros sectores deben de ayudar bastante, ¿no? Por ejemplo, en el sector turismo tienen un reto muy fuerte, ¿no? A pesar de la pandemia actual, definitivamente tienen un reto. México ahorita, investigando con otros economistas, ahorita está dentro del top 10 en todo el mundo en ser de los países más visitados. A pesar de la pandemia, no bajó tanto el ranking. Sí bajó poquito, pero pudiera estar dentro del top 5. La verdad es de que el mexicano es muy talentoso, es muy creativo, ¿no? Eh, pero sí tiene ese gran reto el sector turismo. A pesar de la pandemia, tiene que implementar una estrategia turística que apoye también al apoyo del PIB y del incremento económico. Para salir del valle, ¿no? En cuanto a la inflación, aquí tengo el cuadro.
La inflación para 2020, 3.6. Para 2021 se estima que disminuya un poquito al 3%. Sin embargo, eso no deja de ser controlado. Y en cuanto a los CETES y al tipo de cambio bancario, van a permanecer similares 2020-2021. Tipo de cambio promedio para el cierre del 2020 es 22.3. Tipo de cambio para el 2021 estimado 21.9. Si se fijan, no es tanta la diferencia, disminuye ligeramente, ¿no? Pues bien, retornando al tema del área fiscal, pues el íntegro de los cambios, vamos a platicar de los cambios primordiales. No me voy a ir toda la hora porque luego no le dejaré nada a mi compañero Aurelio, pero en el sentido de que esta reforma definitivamente no se puede tocar en media hora, vamos a resumirlo y les daré punto por punto. Reitero, cualquier duda o pregunta, estamos aquí a la orden. Pues muchas gracias, contador y licenciado. Yo creo que con eso vamos sentando más o menos el tono que puede hacer la plática. Y sí, definitivamente, yendo por partes, el aspecto económico que comenta, yo creo que en términos muy generales se escuchan muchas expectativas de las personas que tienen ciertos pronósticos, pero yo creo que en términos generales o globales lo que sí podemos comentar es que y sin entrar en unos escenarios muy fatalistas, catastróficos, que pueden tener ciertas oficinas que se dedican a ello y otros sumamente optimistas, yo creo que lo que podemos advertir la mayoría de las personas es que se ha dado una estabilidad, que los escenarios que veíamos al inicio de esta pandemia, que sí, la verdad, se veían o se estaban estimando que fueran de los mismos niveles o incluso peores de lo que vimos en las crisis del 2008-2009, y lo que estamos viendo ahorita es que no se ha dado eso, aunado a muchas situaciones que son propias del entorno que estamos viviendo ahorita, como pueden ser pues las elecciones, el hecho de que se encontró la vacuna en un tiempo mucho más corto del que se había estimado, el entorno, ¿no?, geoglobal que estamos viviendo. Yo creo que eso ha dado muy buenas expectativas para los mercados. Claro que, como comentaba el contador, pues hay que ver cada uno de los sectores, ¿verdad? Porque hay unos que se está viendo que se va a ir muy bien, por ejemplo, digo, siendo conservadores y con las reservas cada uno de ellos, pero por ejemplo en la industria, que a lo mejor sí puede tener un repunte que se puede dar, lento, pero se puede dar, y otros como por ejemplo en la construcción, en el turismo, que por la situación propia pues van a tener un avance un poco más lento, pero yo creo que lo que sí podemos compartir es el hecho de que sí se está dando los mercados en general, pues sí han estado empezando a retomar el paso. Nos costará algo de trabajo, ¿verdad? Dicen, volver a tener todo ese mecanismo que ya llevábamos previo a la pandemia, pero yo creo que hay que ser optimistas, ¿no? Y en ese sentido verlo. Yo creo que, pues ahora sí, como comentaba también el contador, todas aquellas dudas o inquietudes que puedan tener, pues con entera confianza nos las pueden hacer llegar. En caso que por alguna circunstancia, por cuestiones de tiempo, no podamos solventar sus inquietudes, con entera confianza nos las pueden enviar y nosotros de alguna forma se las haremos llegar. Y iniciando precisamente con las dudas y las inquietudes, una de las primeras que nos hacen llegar es cómo recibirán las empresas las nuevas políticas, por ejemplo, el tema del outsourcing que comentabas, Aurelio. ¿Están preparadas? ¿Qué es lo que podríamos compartir en ese sentido? Un gran tema, lo del outsourcing, bueno, llamado outsourcing pues en otros países y en nuestro país regionalizado al nivel de subcontratación. Aquí lo que pudiéramos precisar es que la iniciativa de reforma, el artículo 13, entra en un debate bastante interesante al prohibir completamente la figura. Vamos a decirlo de una manera muy sencilla. Si tú prestas trabajadores, está prohibido de entrada, ¿no? Ya luego entraríamos a los detalles de, bueno, pues es que yo no soy parte del objeto, mi empresa no se dedica a seguridad, no se dedica a limpieza, pues tengo que contratar esos servicios. Está bien, pero de entrada la iniciativa comienza diciendo, en el artículo 13, está prohibido prestar trabajadores. Claro, con otras palabras, por supuesto. Pero en el momento en que yo ya, por ejemplo,
que es el gran debate que tenemos ahorita con los contadores, con los abogados, con los ingenieros. Oye, pero si yo únicamente estoy prestando un servicio y necesito mandar a uno de mis asociados a prestar el servicio a la empresa, pues en ese momento yo también me estoy convirtiendo en una subcontratación porque te estoy prestando a un trabajador. Entonces, en el 2012 se sobrereguló, se decía, la figura, en el sentido de que, bueno, tú tienes prohibiciones en cuanto a la figura de la subcontratación. Sin embargo, ahora se fueron completa y absolutamente hasta el otro extremo y te dice, está prohibido. Me encanta lo que comentaba en su caso Reginaldo Euskera en una conferencia, me encanta cómo lo expresó, diciendo, es que en todo el país resulta que los tortilleros no pagan impuestos. ¿Qué hacemos? Pues prohíbe la tortilla. No, pues bueno, pues que se haga el desorden entonces, ¿no? Bueno, ese ejemplo cabe a colación de que efectivamente fue una figura muy abusada por parte de muchos patrones, pero también es cierto que había otros patrones que sí respetaban la figura. Entonces, irnos al extremo de, como decían los antiguos, dura lex, bueno, de la ley es dura, oye, pues al momento de que prohíbes, pues entramos en un montón de situaciones muy particulares, como por ejemplo las unidades económicas o la configuración de muchas empresas. Resulta que hay empresas por cuestión, no por evasión de PTU, sino simplemente por composición de la misma sociedad. Tenías, por ejemplo, una que era propietaria de los bienes, por otra parte otra, el manejo de la nómina, que no es poca cosa, no me dejará mentir Daniel, manejar una nómina. Ahora imagínate 5,000 empleados, 10,000 empleados, o sea, manejar una nómina de esa naturaleza, pues tienes que crear una empresa para tal propósito, que es lo que muchas empresas estuvieron haciendo. Pero ahora, ¿qué viene con esta reforma en febrero de 2021? Bueno, pues lo que viene es que ahora está prohibida esa figura. Por lo tanto, el insourcing, o sea, que somos empresas del mismo corporativo, pero una maneja la nómina, esta está prohibida. Y aquí vienen las interrogantes entonces de qué va a suceder a futuro. Bueno, pues algunos comentaban en algunos foros internacionales, en algunos foros nacionales, decían, bueno, pues es que los sindicatos van a hacer su agosto, pero ¿por qué los sindicatos? Pues ahora resulta que los sindicatos se van a convertir en subcontratadoras, o sea, van a prestar trabajadores y como ellos no están auditados por la libertad sindical que se dio a la reforma ahora con la aceptación de México a los tratados internacionales 87 y 98, pues ahora resulta que los sindicatos son completamente señores y dueños y amos. Entonces, ahora no vas a contratar, perdón por el gol, pero no voy a decirlo, a una de estas que se dedican a subcontratar, ahora ya no voy a contratarlos a ellos, ahora mejor contrato a un sindicato que me va a proveer trabajadores. Oye, eso es un abuso. Entonces, son de las cosas que le están diciendo en todo caso al gobierno, hey, pon atención, porque en el afán de querer eliminar los abusos de la subcontratación, que definitivamente sí los hay, pues estás colocando a todo mundo en un rasero de decir, pues está prohibido, ¿no? No, y pues no se puede hacer eso. Pero es de lo que viene, Mayra, es de lo que viene. Y las empresas están preparadas, pues bueno, acérquense con nosotros. Nosotros vamos. Sí, de hecho, bueno, es que todos estos temas, todo lo que tiene que ver desde lo que comentaba de las reformas que ha habido en materia laboral, sin duda la reforma fiscal, de lo que se anticipaba, ¿no? Que ya teníamos de alguna forma alguna propuesta, ya tenemos una idea. Afortunadamente se eliminaron ciertas cuestiones, ¿no? De la reforma fiscal, como eso de que hablaban del famoso Big Brother, ¿no? Que podían tener, el gobierno podía estar teniendo cámaras o videograbando los desarrollos que se daban en ciertas actividades, en todos los aspectos. Simplemente ahora la nota de que también se iban a hacer varias reformas que afectaban al Banco de México en cuanto a ciertas cuestiones financieras que también ya lo han aplazado para el 2021. Entonces, todos estos temas definitivamente importantes y de relevancia. Y yo creo que aunado a lo que comentas ahorita de que si están preparadas o no están preparadas las empresas, no solamente para el outsourcing, yo creo que en materia fiscal vimos que México tomó una política desde el punto de vista fiscal de no endurecer lo que son los impuestos, ¿no? Ya nos daba un premio el contador, pero pues no sé que Daniel nos pudiera comentar cuáles pudieran ser esas recomendaciones o qué es lo que pudieran ir haciendo las empresas, no solamente en el tema del outsourcing, que definitivamente se tienen que acercar a los especialistas, pero en materia fiscal también, ¿qué es lo que podemos ver o en qué nos podemos ir preparando?